Valentino Rossi, el más grande de todos los tiempos. 9 campeonatos mundiales, 115 victorias y un legado que cambió el motociclismo para siempre. Pero tenía una debilidad que lo persiguió por años, la clasificación. El doctor era conocido por sufrir los sábados, especialmente en la segunda mitad de su carrera. Clasificaba quinto, octavo, a veces incluso fuera del top 10, y luego pasaba el domingo abriéndose paso entre los demás como si nada. A partir de 2013, su ritmo a una vuelta no podía igualar a los más jóvenes. Él promedió el 7º puesto en la parrilla en sus últimas temporadas con Yamaha y Petronas. El problema no era la falta de velocidad, era más bien su estilo de pilotaje. Rossi necesitaba sentir la moto, comprender los neumáticos en varias vueltas y construir un buen ritmo. Eso no funciona en la clasificación cuando solo tienes una vuelta rápida con neumáticos blandos para marcar tu tiempo. Él mismo había admitido en entrevistas que necesitaba la distancia de carrera para desbloquear su ritmo, pero el domingo, una vez que se apagaban las luces, cobraba vida. Su habilidad en carrera era inigualable. Adelantaba a los pilotos uno por uno, gestionaba los neumáticos mejor que nadie y terminaba mucho más arriba de donde había empezado. La temporada 2015 lo demostró perfectamente. Clasificó en la pole solo 2 veces, pero terminó segundo en el campeonato. Su promedio de salida era sexto, pero el de llegada, segundo. Eso no es normal. La mayoría de pilotos no puede acortar esa distancia así, pero Rossi lo hizo por años. Se convirtió en su sello distintivo. Lento los sábados, imparable los domingos. Con la edad y el desarrollo de la moto que se orientaba hacia pilotos agresivos como Lorenzo y Viñales, la brecha en la clasificación empeoró. Para 2019 y 2020, regularmente salía desde la tercera o cuarta fila. Le costó podios que debió haber ganado. Empezar décimo significa que te quedas atascado en el tráfico mientras los líderes desaparecen. Incluso con un ritmo de carrera perfecto, remontar desde tan atrás es casi imposible en el MotoGP moderno. Su debilidad no era el talento, sino la adaptación. El deporte evolucionó hacia pilotos que podían extraerlo todo en 12 minutos el sábado, y el estilo de Rossi pertenecía a una era donde el domingo importaba más que la parrilla. Jorge Lorenzo. 3 campeonatos mundiales, 47 victorias, y uno de los pilotos más suaves y elegantes que jamás se subió a una moto de MotoGP. Pero Lorenzo tenía una debilidad notoria que todo el mundo conocía: la lluvia. Era terrible en mojado, no solo cauto o conservador, sino realmente lento. Todo su estilo de pilotaje se centraba en precisión, velocidad en curva y trazar líneas perfectas vuelta tras vuelta. Eso funciona de maravilla en seco, pero bajo la lluvia se desmorona. Las condiciones de mojado recompensan valentía, instinto y la habilidad de ajustar a mitad de curva. Lorenzo no pudo hacerlo. Sus suaves movimientos no generaban suficiente calor en los neumáticos, y su negativa a derrapar la moto significaba que perdía tiempo en todas partes. Los números no mienten. Ganó 47 carreras en seco, pero solo 3 en condiciones de mojado o mixtas en toda su carrera en MotoGP. 3 de 50 victorias totales. Eso es un 6% de éxito en lluvia, comparado con el éxito masivo en seco. Sus rivales lo destrozaban cuando llovía. Rossi, Márquez y Pedrosa le sacaban 5, 6, 7 segundos por vuelta. Argentina 2014 fue vergonzoso. Lorenzo clasificó en la pole, la carrera comenzó en condiciones mixtas y terminó 11º. Márquez ganó por más de 20 segundos. En Assen, en 2013, Lorenzo lideraba el campeonato. La carrera fue declarada en mojado y terminó 8º, mientras Rossi y Márquez luchaban por la victoria. Él sabía que era un problema e intentó solucionarlo, pero el bloqueo mental nunca desapareció. Se tensaba, dudaba de sus decisiones y pilotaba a la defensiva mientras los demás atacaban. Su estilo no era para mojado, ni a tope. Ser suave es lento en mojado. Necesitas agresividad y dejar que la moto se mueva. Lorenzo no pudo con eso. Esto le costó varios campeonatos. En el año 2013 perdió el título frente a Márquez por solo 4 puntos. Si hubiera terminado incluso en quinta posición en lugar de 8º en Assen, quizás habría ganado. En 2015, sus dificultades bajo la lluvia le otorgaron a Rossi puntos decisivos que mantuvieron la lucha por el campeonato viva. Los equipos también lo sabían. Yamaha a veces arriesgaba su estrategia en condiciones mixtas, pues sabían que Lorenzo no lucharía por ganar. Su debilidad era tan obvia que sus rivales rezaban por la lluvia al competir contra él. Es increíble que un piloto tan dominante en seco se perdiera por completo cuando la pista se mojaba. Marc Márquez, 8 títulos mundiales, 59 victorias y el piloto más agresivo que se haya visto en MotoGP. Ha batido casi todos los récords, ha salvado caídas que no deberían ser posibles y ha dominado a toda una generación, pero tiene una debilidad constante que la gente suele pasar por alto: la gestión de la moto. Márquez destruye motocicletas, no mecánicamente, sino en términos de llevarlos más allá de sus límites en cada sesión. Se cae más que cualquier otro piloto de élite y no hay comparación. Desde 2013 hasta 2019 se cayó en los entrenamientos o la clasificación al menos una vez casi cada fin de semana de carrera, a veces 2 o 3 veces. La tiraba el viernes, volvía a subirse a la moto y lo hacía de nuevo el sábado. Sus paradas fueron legendarias, pero los fallos se amontonaron y al final lo alcanzaron.
Jerez 2020 cambió absolutamente todo. Se estrelló intentando forzar una moto que no era lo suficientemente buena. Se rompió el brazo, volvió demasiado pronto, se estrelló de nuevo y se destrozó el mismo hueso. Esa lesión descarriló 3 años de su carrera. Se perdió toda la temporada 2020. Tuvo dificultades en 2021 y 2022 y solo volvió a aparecer él mismo en 2023. Todo porque no pudo aceptar las limitaciones de la moto. Su estilo de todo o nada funciona cuando la Honda es competitiva, pero cuando no lo es, se cae intentando forzar resultados. Sus compañeros, Pedrosa, Lorenzo y Paul Espargaró, todos sufrieron con la misma moto, pero no se cayeron tan a menudo. Márquez prefiere caerse que terminar cuarto. Esa mentalidad le dio 6 campeonatos en 7 años, pero también le destrozó el cuerpo. Ha tenido 11 cirugías desde 2011, dedos rotos, tobillos rotos, brazos destrozados, hombros dislocados, problemas de visión por conmociones cerebrales. Su estilo de pilotaje es insostenible y su cuerpo es la prueba. Aún estando completamente recuperado, se cae más que nadie en el paddock. En 2023 se cayó 8 veces entre entrenamientos, clasificación y carreras. Eso es más que Bagnaia, Martin y Binder juntos. Él mismo lo admitirá, no puede evitarlo. Su instinto es empujar hasta que la moto diga no. Y cuando la moto dice no, se cae. Es una debilidad disfrazada de fortaleza. Su agresividad lo convierte en el piloto más rápido de la parrilla, pero también lo hace el más frágil. Ahora tiene 32 años y su cuerpo no aguanta mucho más. Si no aprende a gestionar sus límites, su carrera terminará pronto. Y lo aterrador es que probablemente no cambiará, porque esa agresividad es lo que lo hace Marc Márquez. Casey Stoner, 2 campeonatos mundiales, 38 victorias y una velocidad pura que lo hacía parecer intocable. Fue el piloto con más talento natural de su generación, quizás de la historia. Pero Stoner tenía una debilidad que todos en el paddock conocían: fragilidad mental. No podía manejar la presión, la crítica o la adversidad como sus rivales. Cuando las cosas salían mal, se bloqueaba, perdía la motivación, ponía excusas y a veces simplemente se rendía. La temporada de 2009 fue el ejemplo más claro. Era el campeón defensor, con la mejor moto de la parrilla, y simplemente se desmoronó. Solo ganó 4 carreras y terminó cuarto en el campeonato. ¿Por qué? Porque Rossi se fue al equipo rival de Ducati. Los medios lo criticaron y Stoner no pudo con eso. Les gritaba a los periodistas, se quejaba de las reglas y culpaba a los neumáticos cuando no ganaba. En 2012, a los 27 años y en la cima de su carrera, se retiró. No por lesiones o dinero, sino porque estaba cansado de la política, los medios y el desgaste mental de las carreras. Renunció a millones de dólares en un contrato de fábrica porque ya no podía soportar la presión. Compáralo con Rossi, que corrió hasta los 42, o Márquez, que volvió de lesiones que amenazaron su carrera varias veces. El talento de Stoner era inigualable, pero su mentalidad era débil. También tenía problemas de salud extraños que nadie podía explicar del todo. En 2009 se perdió 3 carreras por una enfermedad misteriosa y fatiga. Los médicos no encontraron nada malo y se extendieron rumores de que estaba relacionado con el estrés. Regresó y ganó de inmediato, así que no era físico, era mental. Se enfermaba al complicarse las cosas. Sus rivales también lo vieron. Rossi lo provocaba en ruedas de prensa, sabiendo que Stoner reaccionaría y perdería el enfoque. Lorenzo se mantenía calmado y profesional, lo que hacía a Stoner parecer emocional en comparación. Incluso Pedrosa, el más callado del paddock, parecía mentalmente más fuerte. La debilidad de Stoner no era su pilotaje. En la moto era intrépido, suave y endiabladamente rápido. Su debilidad era todo lo que pasaba fuera de la moto. No pudo manejar el aspecto mental de ser un campeón, y eso acortó su carrera. Se le recuerda como uno de los mejores, pero pudo ganar 5 o 6 títulos si se quedaba más. En cambio, se retiró pronto y se hizo piloto de pruebas. Eso no es lo que hacen los campeones. Dani Pedrosa, eterno subcampeón, 31 victorias, 112 podios y 0 campeonatos mundiales en MotoGP. Pasó 18 años como piloto de fábrica y nunca ganó el título principal. Y la razón es obvia: el tamaño. Pedrosa es diminuto. Mide 1,58 m y pesaba apenas 50 kilos durante toda su carrera deportiva. Eso lo convierte en uno de los pilotos más pequeños en la historia de MotoGP, y en la era moderna es una desventaja masiva. El problema es la distribución del peso. Las motos de MotoGP están construidas para pilotos de alrededor de 1,73 m a 1,83 m y de 63 a 72 kilogramos. Pedrosa pesaba 14 kilos menos que la mayoría de sus rivales, y esa diferencia de peso lo perjudicaba en todas partes. En aceleración estaba bien. Menos peso significa mayor aceleración al salir de las curvas, pero en frenada, velocidad punta y estabilidad de la moto sufrió. Cuanto más ligero eres, menos fuerza aplicas al neumático delantero al frenar. Esto implica menos agarre y frenadas más largas. Márquez, Lorenzo y Rossi podían frenar más tarde y con más fuerza porque tenían más peso en la parte delantera. Pedrosa no podía con ellos. En las rectas largas, su poco peso significaba menos estabilidad aerodinámica. La moto se le movía a 200 millas por hora y perdía tiempo al luchar. Los días de viento volaba como una hoja mientras otros pilotos se mantenían firmes. Tampoco pudo desarrollar la moto y
Como deben hacerlo los pilotos de fábrica, Honda construyó la moto en torno a lo que Pedrosa y sus compañeros querían, pero los comentarios de Pedrosa no se tradujeron a pilotos con cuerpos normales. Cuando Márquez se unió a Honda en 2013, era más grande, más fuerte y pilotaba de forma completamente diferente. Sir Honda orientó el desarrollo hacia el estilo de Márquez, y Pedrosa pasó a ser el segundo piloto. Toda su carrera estuvo marcada por estar cerca, pero nunca lo suficientemente bueno. Terminó segundo en el campeonato 4 veces. 4 en 2007, 2010, 2012 y 2013. Siempre se quedaba a las puertas. En 2012 perdió contra Lorenzo por 18 puntos tras caerse 2 veces en las últimas carreras. En 2013, Márquez le ganó por 104 puntos en su temporada de novato. Pedrosa ganó carreras ese año, pero Márquez era más rápido, más agresivo y físicamente más fuerte. Al final de su carrera, Pedrosa sabía que nunca ganaría un campeonato. Él se retiró en 2018, se fue a KTM como piloto de pruebas y vio a pilotos más jóvenes lograr lo que él no pudo. Su debilidad no era habilidad ni talento, era biología. Era demasiado pequeño para el MotoGP moderno, y ningún talento podía superar eso. Fabio Quartararo, campeón mundial de 2021, 11 victorias, y el chico de oro de Yamaha, es rápido, consistente y uno de los pilotos más suaves de la parrilla. Pero tiene una debilidad que se hace cada vez más evidente con el paso de los años: la velocidad máxima. Quartararo y Yamega son la combinación más lenta en las rectas, y eso los está aniquilando. En 2021, cuando ganó el campeonato, no importó tanto. La competencia era inconsistente. Las Ducatis eran rápidas pero poco fiables, y Quartararo ganó por su consistencia. Pero en 2022 y 2023, las Ducatis se volvieron a prueba de balas y la falta de velocidad punta de Quartararo se convirtió en una crisis. Los números son brutales. En 2023, Quartararo perdía hasta 15 km por hora en las rectas comparado con Ducati. Son casi 10 millas por hora. En pistas como Mugello, Qatar y Austria, lo adelantarían en cada recta sin importar lo buena que fuera su salida de curva. Frenaría más tarde, llevaría más velocidad en las curvas y sería adelantado en el momento en que pisara el acelerador. Es desmoralizador. Se ha quejado públicamente, ha rogado a Yamaha que arregle el motor e incluso ha amenazado con dejar el equipo. Pero el desarrollo de Yamaha es lento y están años por detrás de Ducati en potencia y aceleración. El estilo de pilotaje de Quartararo lo empeora. Es suave y preciso, lo cual es genial para la velocidad en curva, pero no genera suficiente aceleración al salir de curvas lentas. Pilotos como Márquez y Bagnaia son más agresivos con el acelerador y pueden enganchar el neumático trasero más rápido. Las entradas de Quartararo son demasiado limpias y eso le cuesta tiempo. En 2023 no ganó ni una sola carrera, ni una. Terminó 10º en el campeonato, su peor resultado desde 2019. Subió al podio algunas veces, pero solo en circuitos donde la velocidad punta no importaba tanto, como Silverstone y Phillip Island. En cualquier otro sitio, se quedaba en sexta o séptima, viendo las Ducatis perderse en la distancia. Su debilidad no es su culpa, pero sigue siendo una debilidad. Hasta que Yamaha arregle la moto, Quartararo no podrá competir por campeonatos. Y si no la arreglan pronto, se irá. Ya se le ha vinculado con Ducati y KTM para 2026. Si se queda en Yamaha, está desperdiciando su mejor momento, y esa es la tragedia. Tiene talento suficiente para ganar múltiples campeonatos, pero está atrapado en una moto que no puede seguir el ritmo. Andrea Dovizioso, con 15 victorias, 3 segundos puestos consecutivos entre 2017 y 2019, y uno de los pilotos más inteligentes en toda la historia de MotoGP. Fue el mayor rival de Márquez durante 3 años seguidos y estuvo más cerca de vencerlo que nadie. Pero Dovizioso tenía una debilidad que le costó campeonatos: la clasificación. Estuvo terrible el sábado. Su posición promedio de clasificación entre 2017 y 2019 era la séptima. Mientras tanto, Márquez promediaba la pole o salidas en primera fila. Esa brecha hacía casi imposible vencerlo. El estilo de pilotaje de Dovizioso se basaba en el ritmo de carrera y la gestión de neumáticos. Él salía a mitad de pelotón, dejaba que los líderes quemaran sus neumáticos y luego atacaba en las últimas vueltas. Funcionó de maravilla cuando la Ducati tenía velocidad punta y Márquez cometía errores, pero cuando Márquez era perfecto y la Honda era rápida, Dovizioso salía séptimo, pasaba media carrera atascado en el tráfico y terminaba segundo. Perdió el campeonato de 2017 por 37 puntos, el de 2018 por 76 puntos y el de 2019 por 151 puntos. En los 3 años, su déficit en clasificación fue decisivo. Si hubiera partido en primera fila más seguido, habría ganado al menos un título. Lo frustrante es que sabía que era un problema y no pudo arreglarlo. Probaba diferentes configuraciones, se esforzaba más en la clasificación y aún así terminaba sexto o séptimo. Mientras tanto, su compañero, Jorge Lorenzo, lograba la pole y sufría en las carreras. Ducati incluso intentó intercambiar datos y ajustes entre ellos, pero no ayudó. Dovizioso simplemente no podía extraer rendimiento a una vuelta. Para 2020, su relación con Ducati colapsó.
Trajeron a pilotos más jóvenes y Dovizioso se marchó al final de la temporada. Estuvo un año retirado, regresó con Yamaha como piloto sustituto y después se unió a RNF Racing en el año 2022. Era lento, le costó adaptarse y se retiró a mitad de temporada. Su carrera acabó en fracaso porque su única debilidad, la clasificación, nunca mejoró. Se le recuerda como el rival más cercano de Márquez, pero también como el que no pudo completar la tarea. Jack Miller, 10 victorias y una reputación como uno de los pilotos más valientes de MotoGP. Es intrépido bajo la lluvia, agresivo en las batallas y dispuesto a tomar riesgos que otros no. Pero Miller tiene una debilidad evidente, la consistencia. Es extremadamente inconsistente de carrera en carrera, a veces incluso vuelta a vuelta. Un fin de semana ganará, al siguiente se estrellará en la tercera vuelta. No hay término medio. En 2021, corriendo para el equipo oficial Ducati, ganó 2 veces y terminó entre los 5 primeros en múltiples ocasiones. También se cayó 6 veces y terminó fuera de los puntos en 4 ocasiones. Eso no es material de campeonato. Su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, fue mucho más consistente y luchó por el título. Miller era rápido al encajar todo, pero no lograba una temporada completa. El problema es mental. Miller se deja llevar por la emoción. Cuando está confiado, es imparable. Pero cuando algo sale mal, una mala clasificación, un error en la práctica o críticas de los medios, pierde la concentración. Se esforzará demasiado intentando probar algo y chocará, o pensará demasiado y terminará décimo. Sus resultados lo reflejan. En 2022, también con la Ducati oficial, terminó quinto en el campeonato, pero quedó a 99 puntos de su compañero de equipo. No ganó ninguna carrera y se cayó 7 veces. Ducati lo reemplazó con Enea Bastianini para 2023 y Miller pasó al equipo satélite de KTM. Su inconsistencia es la razón por la que nunca será un contendiente al campeonato. Es demasiado rápido para ignorarlo, pero demasiado poco fiable para construir un equipo a su alrededor, y lo frustrante es que él lo sabe. Ha admitido en entrevistas que le cuesta la consistencia mental y es muy emocional, pero saber el problema y arreglarlo son dos cosas distintas. La debilidad de Miller es la razón por la que será recordado como un piloto sólido que pudo haber sido grande, pero nunca lo logró del todo. Johan Zarco, 2 campeonatos mundiales de Moto2, 7 victorias en MotoGP y una reputación como uno de los clasificadores más rápidos de la parrilla. Pero Zarco tiene una debilidad específica que ha descarrilado su carrera múltiples veces. No puede desarrollar motos. Es rápido con la moto a punto, pero si necesita ajustes, se pierde. KTM lo contrató en 2019 para que ayudara a desarrollar su moto en una candidata al título. En cambio, sufrió, se caía sin parar y abandonó el equipo a mitad de temporada. No pudo adaptarse a la moto y sus comentarios no ayudaron a los ingenieros. Admitió después que no sabía qué necesitaba la moto y su confianza se derrumbó. Se fue a Avintia Ducati en 2020 con una moto de 2 años y de repente volvió a ser rápido. ¿Por qué? Porque la moto ya estaba a punto. No necesitaba arreglar nada, solo pilotarla. Ganó carreras en 2020 y 2021, consiguió un asiento oficial en Ducati para 2023 y de inmediato volvió a sufrir. La GP23 era nueva y necesitaba la aportación de sus pilotos. Zarco no pudo proporcionarlo. Su compañero Enea Bastianini dio mejor información y se adaptó más rápido. Zarco terminó 10º en el campeonato y perdió su puesto de fábrica después de solo una temporada. Su debilidad es la falta de comprensión técnica. Él no puede sentir lo que la moto necesita y transmitirlo a los ingenieros. La mayoría de los grandes pilotos, Márquez, Rossi, Lorenzo, pueden pilotar una moto mala y explicar qué falla exactamente. Zarco no puede. Cuando la moto no le conviene, simplemente se cae. Eso limita su valor para los equipos y explica por qué ha rebotado tanto. Es lo suficientemente rápido para ganar carreras, pero nunca será un contendiente al campeonato porque no puede desarrollar una moto a su medida. Enea Bastianini, 4 victorias en 2022, un asiento de fábrica en Ducati en 2023 y reputación como uno de los adelantadores más emocionantes de MotoGP. Pero Bastianini tiene una debilidad frustrante, las lesiones. Se lesiona más que cualquier otro piloto de élite y siempre en el peor momento posible. En 2023, luchando por el campeonato, se cayó en los entrenamientos de Aragón y se rompió el hombro. Se perdió 4 carreras, perdió su oportunidad de campeonato y sufrió con el dolor el resto de la temporada. En 2024, se estrelló en Portugal durante las pruebas y se lesionó el mismo hombro otra vez. Se perdió carreras, necesitó cirugía y pasó media temporada recuperándose. No es mala suerte. Bastianini se cae más de lo que debería porque fuerza demasiado en los entrenamientos y la clasificación. Su estilo agresivo se ve espectacular cuando funciona, pero provoca lesiones cuando no lo hace. Y a diferencia de Márquez, que se cae igual pero rara vez se lesiona de gravedad, las lesiones de Bastianini siempre son tan graves que lo dejan fuera. Ya es un patrón, será rápido, peleará por victorias, luego se caerá y desaparecerá por meses. Los equipos lo notan. Ducati le dio un asiento de fábrica pero lo mantuvo a raya. Cuando su temporada del 23 se arruinó por lesión, empezaron los rumores de que lo reemplazarían. Su debilidad no es el talento, es la durabilidad. Ciel der Dio
Si no puede estar sano, nunca ganará un título.